Recibida en la letra apretada de esposos artículos, una historia de autodilicio. Nosotros suprimimos todos los aranceles. Para la universidad no había derechos de exámenes ni nada, era gratis. Una instrucción pública multitudinaria, generosa, igualadora y oportuna. El actual ministro de Economía dijo, ay, los científicos que vayan a lavar los platos, ¿se acuerdan? Ahora muchachos, que vayan a lavar los platos. Sí, El salto que hemos dado en ciencia y tecnología. En el año 2003 nos habían mandado a lavar los platos y muchos se habían ido de la Cada uno desde su lugar puede contribuir a reducir el gasto público. Se requiere el esfuerzo de las universidades para que asignen de forma más eficiente los recursos. Bienvenido el fin del patriarcado. El 90% que sale de las universidades públicas tienen Estado presente, está armada para que seas un esclavo de la religión del Estado. No sé cuánto podría aportar a la investigación. Como te adelanté por teléfono, no recuerdo haber vivido situaciones violentas en mi trayectoria. Bueno, vayamos un poco para atrás. ¿Podrías contarme sobre tu familia? Somos de Santa Fe, típica familia de tanos. Mis abuelos vinieron, como se dice, con una mano atrás y otra adelante. Eran gente de campo. Mi viejo pudo recibirse de ingeniero agrónomo en la universidad pública y laburó de eso toda la vida. Mi mamá se ocupaba de todo, de la cocina, de la limpieza, de mis abuelos, de mí, de mis hermanos. Todos los días nos llevaba a la escuela y nos ayudaba con la tarea. Tengo la imagen grabada en la cabeza. Mi vieja untando las tostadas y diciéndome, vos tenés que estudiar, tenés que estudiar, tenés que estudiar. Una mujer tiene que tener independencia económica. Y te mudaste a Córdoba para estudiar comunicación, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? Si no hay una decisión política de los... Recién había vuelto la democracia, había un clima de entusiasmo, por así decirlo, mezclado también con algo de miedo. Y para mí era todo nuevo. Eso sí, mi familia me ayudaba y tuve la suerte de no tener que trabajar mientras estudiaba. Quienes no trabajábamos podíamos vivir la etapa universitaria con toda la intensidad y enfocarnos mucho más en el estudio. ¿Y qué pasaba con quienes trabajaban? Y muchas veces dejaban. La gran mayoría de los que seguíamos la carrera académica somos bastante parecidos. Blancos, heterosexuales, de clase media, bueno, lo que ya sabemos. ¿Y tu formación de posgrado? Ahí me vine a Buenos Aires, que se decía que era un lugar con más oportunidades. Trabajé durante varios años como docente ad honorem en una cátedra de la licenciatura en comunicación. En ese momento conocí a mi marido y al año nos casamos, como se hacía en esa época. Eran los 90. Él trabajaba en una multinacional que creció mucho por esos años, pero en la universidad no veíamos un peso. Imagínate que empecé mi doctorado en Ciencias Sociales en plena crisis del 2001. Desde hoy, deje el límite de 250 pesos por semana para el retiro de efectivo. El presidente Fernando de la Rúa acaba de retirarse de la Casa de Gobierno. Al poco tiempo quedé embarazada de mi primer hijo. Fueron épocas difíciles.
Mi marido viajaba mucho por trabajo y yo me quedaba sola acá en la casa. Con una mano escribía la tesis, con la otra movía el cochecito del bebé. Ahora que lo digo en voz alta, no sé cómo hacía. ¿Cómo fue para vos ser madre en el mundo académico? Y si tenés hijos, sabés. No tengo. ¿Querés ser una académica exitosa? No seas madre. Eso me dijo mi directora de tesis. ¿Cómo fueron tus primeros años de docencia en la universidad? Empecé como ayudante. Éramos 6, 4 mujeres y 2 varones. Hacíamos de todo. Preparar clases, reseñar bibliografía, corregir parciales, tomar finales, sostener el vínculo con los estudiantes y, claro, las tareas administrativas. Todo esto con la ilusión de que ese esfuerzo iba a traducirse en algo más estable. Al final se cumplió, sí, 10 años más tarde. ¿Cómo se dividían esas tareas entre varones y mujeres? Todos en la cátedra nos llevábamos muy bien, pero, por supuesto, ellos eran mucho más amigotes con el titular. Hacían chistes, jugaban al fútbol. Las mujeres quedábamos afuera de eso. Si había que tomar parcial un sábado, ahí, siempre íbamos nosotras. Estaba muy naturalizado que la cátedra era sostenida por un equipo de docentes, generalmente mujeres, debajo de un tipo que se llevaba los laureles. Como dice el refrán, detrás de todo gran hombre, bueno, detrás de todo gran académico hay un montón de académicas. Hay, por así decirlo, una naturalización de que las mujeres tenemos que sacrificarnos mucho más que los varones. Bueno, es llamativo que en Argentina la participación de las mujeres en docencia e investigación en ciencias sociales es mucho mayor que en otros países de la región. Pero queda claro que somos muchas más porque nos bancamos más la precariedad y no porque la academia sea inclusiva. Hasta hoy, la mayoría de los titulares, directores de carreras, decanos y rectores son varones. Pienso en esa disposición que tenemos a decir que sí, a ocuparnos, a terminar lo que otros dejaron a medias. Ahí sí hay una desigualdad, ¿ves? Inclusive, al día de hoy, yo veo que somos las profesoras las que solemos acompañar a estudiantes, especialmente en situaciones difíciles. Hubo una situación en particular en el doctorado. Una estudiante brillante, participativa, que de un día para el otro dejó de venir. No me respondía a los mails y unas semanas después me escribió y quedamos en tomar un café para conversar. Ella se estaba presentando a CONICET para una beca de finalización de doctorado. Su director de tesis era un colega mío, un profesor de mucho renombre. Y claro, le tenía que firmar el aval para su postulación. Me acuerdo y todavía me incomoda. Me contó que el tipo la hizo pasar a la oficina, cerró la puerta y le dijo, todo esto no va a ser gratis. Se le tiró encima, pero ella logró escapar. Esto fue a finales de 2015. El protocolo de violencia se había aprobado hacía muy poco tiempo. Me ofrecí a acompañarla a denunciar, pero estaba muy asustada. Finalmente, decidió cambiarse de universidad. El Ni Una Menos fue un punto de quiebre.
raíz de esta situación terrible yo comencé a participar de las asambleas feministas en la universidad. Las estudiantes me enseñaron muchísimo. Y ahora, 10 años después, el Poder Ejecutivo prohíbe la perspectiva de género. Lamentablemente, en Argentina vivimos estos retrocesos cada tanto. Yo ya pasé unos cuantos. Por eso también sé que el pueblo tiene memoria. Nace una flor, todos los días sale el sol. De vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan, gustosa de cantar, en los aleros de la mente con las chicharras. Pero a la vez existe un transformador que te consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más, y llega un punto que no querés. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Ayer soñé con los hambrientos, los locos, los que se fueron, los que están en prisión. Hoy desperté cantando esta canción que ya fue escrita hace un tiempo atrás. Es necesario cantar de nuevo.